reto. Se trata de un paciente de 60 años que hace 3 días le realizaron una cirugía de revascularización coronaria. Dentro de las evaluaciones del día a día se toma un electrocardiograma para mirar cómo va evolucionando y este es su electrocardiograma. Está en un postquirúrgico inmediato y esta es su electrocardiograma. Aquí tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Yo quisiera que definiéramos qué problema tenemos con este paciente. Hoy vamos a enfrentar el problema del ritmo cardíaco, ¿verdad? ¿Qué trastorno del ritmo tiene este paciente? Vemos de todas formas las derivaciones precordiales. Aquí tenemos el B1, B2, B3, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y volvamos otra vez a mirar las derivaciones precordiales. Bueno, empezamos a oír opiniones de los colegas que están vía virtual y las de ustedes. Jairo, ¿te animas a contarnos cómo enfocas este electrocardiograma? Uno de entrada se preocupa porque de unos complejos QRS anchos, ¿cierto? Y siempre que uno complejos QRS anchos, la primera cosa que se imagina es que no esté ante una taquicardia ventricular. ¿Qué piensas? La información de Jairo es de que ve complejos QRS anchos, pero siempre ve una P precediendo el complejo QRS. ¿Y esa P tiene características de ser sinusal? Sí. Recordemos las características que se exigen para que sea una P sinusal. Si es que la misma derivación tenga la misma morfología, lo cumple. Que el PR sea constante. Cada P es seguida por una QRS y una P precediendo cada QRS. Porque tú puedes tener de pronto alguna variabilidad en el RR, sobre todo en personas jóvenes que tienes una arritmia respiratoria. Entonces, a veces se permite cierta irregularidad. Entonces, no es necesariamente necesita una regularidad perfecta. Pero sí es muy importante el que sea positiva en D2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, en este caso es D2 y tenemos una P que es completamente positiva en D2. El QRS tiene una duración de 120 milisegundos, por lo menos. Entonces, ¿qué explicación le damos a ese QRS ancho? ¿120 milisegundos? Una alteración de la conducción intraventricular, podrías decir por la morfología, un bloqueo completo de la rama izquierda del ARDEGIS. Mira las características que analizábamos el martes, como en D1, D2, la parte inicial es una R muy delgadita, ¿cierto? El tiempo pico es muy chiquito, menos de 20 milisegundos, mientras que en B6 tú no ves onda Q y hay una onda R que es mellada y su tiempo pico es muy lento, de manera que cumple todos los criterios de un bloqueo completo de la rama izquierda del ARDEGIS. Entonces estamos simplemente ante una taquicardia sinusal que probablemente es la arritmia que más frecuentemente nosotros vemos. En este paciente podemos decir que tiene una taquicardia sinusal ante un bloqueo completo de la rama izquierda del ARDEGIS. ¿Cómo procedes ante este caso, Jairo? Tú tienes ya un problema diagnosticado, tienes una taquicardia sinusal y el bloqueo de rama izquierda. Entonces viene la pregunta, siempre que encuentra un hallazgo anormal, muy chévere mirar si es algo nuevo y si es un paciente que está hospitalizado, mirar los electrocardiogramas previos. Seguramente antes de empezar la cirugía en un paciente que es coronario crónico, tenía como manifestación un bloqueo de rama izquierda y simplemente lo tiene ahora. Y solamente lo nuevo es una taquicardia sinusal. Pero si es un bloqueo de rama izquierda nuevo, nos obligaría a pensar que ese paciente durante la cirugía pudo ser
un evento coronario o una alteración del sistema de conducción. Entonces es muy importante mirar los electros previos. Y ante el diagnóstico de taquicardia sinusal, buscar la causa de la taquicardia sinusal y corregirla. Un paciente en un postoperatorio, fundamentalmente fiebre, infección, ansiedad, dolor, anemia, deshidratación, y corregirla, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente lo que tenemos con este paciente en taquicardia sinusal es un influjo del sistema nervioso autónomo que estimula al nodo sinusal. Uno ve claramente la onda P, como lo estamos observando aquí, pero en este caso concretamente tenemos ese estímulo que hace que trabaje más rápidamente el nodo sinusal por un factor que muy probablemente sea fiebre, etcétera, etcétera, y un bloqueo completo de la rama izquierda de las vejigas. Ya, yo pienso que vale la pena siempre tener en mente las posibles causas de un QRS ancho. Aquí llegamos muy fácilmente a decir se trata de un bloqueo de la rama izquierda de las vejigas. Pero recuerden ustedes que además de los bloqueos de rama, están los ritmos originados en el ventrículo. Está el WPW, donde está el P de corto y la onda delta, la hipercalemia, tenerla siempre en cuenta, y a veces uno encuentra esas ondas sinusoidales que lo sorprenden a uno, la parte del ritmo de marcapaso capturando el ventrículo. Aquí vemos una pequeña espiga de marcapaso y el QRS ancho, y vemos cómo medicamentos, especialmente hay que pensar en la intoxicación por tricíclicos, sobre todo cuando en ABR hay esa parte R terminal, que es una de las características que habías mencionado, es muy interesante. Entonces, siempre ante un QRS ancho, tener estas consideraciones. Una consideración que falta aquí, que es interesante, que ayer la vimos, fue cuando hay un infarto agudo de miocardio y que el segmento ST está muy elevado y está muy rápida la frecuencia, fácilmente le puede uno confundir con una taquicardia ventricular y ser simplemente un infarto agudo de miocardio. Bueno, veamos entonces este otro caso. Es una mujer de 22 años que consulta por palpitaciones. Uno de ustedes se va animando a participar. Aquí tenemos las derivaciones de miembros, tenemos las derivaciones precordiales. Veamos entonces las de miembros. ¿Quién se anima a hacer el análisis de este electrocardiograma? Uno de los residentes de primer año. Por favor, Sebastián. Perfecto. Entonces tenemos un ritmo que es completamente regular. Eso ya es un detalle valiosísimo. Vemos la frecuencia, es una frecuencia de 300, 150, 100, 110, 120, 130 por minuto. Cada arritmia tiene unas frecuencias distintas, 130 por minuto en este caso. Vemos que el complejo QRS definitivamente es estrecho, tiene unos 80 milisegundos, le dice a uno esto es supraventricular. Y encontramos que detrás de los complejos hay una onda P, pero la P no tiene las características de sinusales. Es una P negativa en D2, de manera que la primera propuesta es una taquicardia atrial. ¿Tendría este punto otra posibilidad diagnóstica, Sebastián? Fíjate, verás que cuando hacemos este tipo de arritmias, hay una consideración que es muy bonita que se llama un RP largo. Es decir, cuando analizamos qué pasa después de la R, y nos encontramos la P, hablamos de un RP largo. Y encontramos un RP largo en este caso, donde la P es negativa y está cerca del complejo QRS. ¿Se te ocurre algún otro diagnóstico diferencial para tenerlo en cuenta? Una reentrada nodal atípica. Ahora vamos a discutir eso. Es otro de los diagnósticos diferenciales. Taquicardia por reentrada nodal atípica, es tener este RP largo con esa P negativa como acabas de ver. ¿Ok? Ahorita discutiremos un poco más esa parte, pero es un diagnóstico diferencial para tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, definitivamente este paciente tiene un ritmo que se está originando en un punto distinto de la aurícula, que si vemos el eje que tiene la onda P, podemos decir aproximadamente dónde se está generando ese ritmo. Bueno,
Uno de ustedes me mandó en estos días un electrocardiograma donde se estaba sospechando ese tipo de ritmo. ¿Quién es, Alberto? ¿Sí, te acordás? Bueno, este no es el mismo. Ese es otro paciente. Pero se trata de una mujer de 64 años con una crisis asmática y llega con este electrocardiograma. Aquí tenemos unas derivaciones de ritmo que yo te las voy a acercar. Vamos a tener aquí B1 y D2. ¿Quieres hacer el análisis de ese electrocardiograma? ¿Sí necesitas señalar? Perfecto. Entonces estamos haciendo el análisis de, primero, cómo es la frecuencia. ¿Qué te parece la frecuencia y si el ritmo es rítmico o es arrítmico? Porque te llama la atención que el RR es variable. Entonces tienes que utilizar 6 segundos y contabilizar cuántos complejos hay. Sí, ahí no tenemos. Ahorita pasamos al... no alcanzamos a tener ahí los 6 segundos. Tendríamos. Fíjense. Ok. Posiblemente hay momentos en que está en... Vi usted que tiene momentos de 150, momentos de 130, momentos rápidos, otros momentos más lentos, pero en promedio puede estar por ahí en 100 latidos por minuto. O sea que sí está taquicárdico. Sí, muy bien. El RR es variable. Ya uno empieza a pensar, ¿cuándo el ritmo, el RR es variable? ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas? Lo primerito que uno piensa es una fibrilación auricular, porque es posiblemente lo más frecuente. Taquicardia atrial multifocal, podría ser un flotter, donde tuvieras las ondas de flotter con conducción variable, y lo otro más también frecuente son extrasístoles supraventriculares, muy probablemente el caso que tú me mandaste, donde se ven extrasístoles supraventriculares con cierta periodicidad. Y en este caso, analicemos que tenemos una RR variable, ¿es una fibrilación auricular? Perfecto, entonces son ondas P de diferente morfología, por lo menos de otras, hay 3 morfologías distintas y eso te permite decir es una taquicardia atrial multifocal, donde de múltiples lugares te va a dar unas P que son todas de origen distinto y como se están despolarizando de una forma también distintas en el tiempo, te dan una RR variable. ¿Ok? Entonces, esa es una de las diagnósticos diferenciales. Este hombre de 35 años que ingresa por palpitaciones. Taquicardia, saquemos la frecuencia y veamos si es rítmico. Pues vean ustedes que si tomamos la frecuencia, aquí encontramos con uno de los cajoncitos y de las rayas más oscuritas, 300, 105, una frecuencia de 105. ¿Rítmica o arrítmica? Rítmico completamente. Complejos estrechos. Complejos estrechos. Entonces es algo supraventricular, no es una fibrilación auricular, busquemos onda P. Miremos un acercamiento. Perfecto. Entonces, cuando tú ves este complejo QRS y buscas atrás onda P, te das cuenta que aparentemente hubiese una onda P aquí, pero resulta que está muy pegadita y tiene una característica distinta. Y ya con más sutileza, después de ver 150 latidos por minuto de ritmo, de frecuencia cardíaca, le sacas una fotocopia al electro y haces aquí un trazadito sobre él y te das cuenta de que está ocurriendo esto que estamos haciendo. A ese paciente tú le haces una maniobra vagal tomando el electrocardiograma y obtienes esto que se ve aquí. Te despejan las ondas de flotter, los complejos desaparecen momentáneamente y vuelven a pasar. Te voy a mostrar este ejemplo que es muy bonito para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta historia es de una señora de unos 43 años de edad que llegó a la consulta ambulatoria, tenía su chequeo cardiológico común y corriente.
me la estaba presentando el interno, mientras me presentaba el interno del paciente, yo le tomé el pulso, lo encontré 130 por minuto. Dije, es que, ¿qué pasa? 130 por minuto, está fresca la paciente, está con toda la medicación, está con su beta bloqueador y demás, ¿qué estará pasando? Tomé inmediatamente el electrocardiograma y miren ustedes, aquí tenemos, ella estaba tomando beta bloqueador, es una frecuencia como de 130, ¿cierto? Y lo que me permitió hacer el diagnóstico, lo ven ustedes allí. Le hice una maniobra vagal y observen cómo se ve aquí el QRS y de un momento a otro con la maniobra vagal quedan simplemente las ondas de Flotter, vuelven a aparecer los complejos QRS. Nos permite el diagnóstico y esta paciente estaba consultando por falla cardíaca. El diagnóstico, una taquicardiomopatía. Encontramos el origen de su falla cardíaca y era simplemente una arritmia que con una frecuencia de 130 permanentemente hace una dilatación. Y todo lo que tenemos que hacer con esta paciente es corregirle el Flotter y esa paciente se va a recuperar muy posiblemente de su falla cardíaca. Entonces es una arritmia muy bonita y siempre tener en cuenta, y en este caso mirar B1. B1 es una derivación muy importante para ver el ritmo cuando no es sinusal. Y en este caso uno alcanza a ver con mucha claridad estas onditas que ustedes ven aquí señaladas, son las ondas de Flotter que están disparándose a 300 por minuto, que es la frecuencia típica del Flotter. ¿Ok? Entonces, este paciente tiene un Flotter atrial. La forma como se hace la arritmia, desafortunadamente no nos ha funcionado aquí la tableta y yo no puedo, es mi costumbre dibujar, es aprovechando el circuito anatómico que se genera en la aurícula derecha, que es la parte de la desembocadura de la vena cava superior, las cristas terminales, la parte de la vena cava inferior, el cavum, y aquí se genera ese movimiento circular que nos permite ver esas ondas que se disparan a 300 por minuto, que casi siempre se presenta con un bloqueo 2 por 1. Por cada dos ondas de Flotter hay un complejo QRS. Si las ondas de Flotter están a 300 por minuto, la frecuencia cardíaca es de 150. Pero en un determinado momento puede brincar a 300 por minuto y provocar un síncope. Es un paciente fácilmente, y a veces por el uso de algún medicamento, puede brincar de 150 irse a 300 por minuto, como vemos aquí. Siempre que tengan 150, siempre que tengan 300 como frecuencia cardíaca, sospechen que detrás de él hay un Flotter atrial. ¿Ok? Tendremos oportunidad de pronto de ver algún electro para hacer ejercicio sobre ese punto. Esta arritmia es de las arritmias preferidas de los electrofisiólogos porque es de las que ellos estudian más fácilmente con un mapeo, encuentran cómo se hace ese circuito. Ustedes ven aquí el catéter azul con esa cantidad de politos de electrodos y una vez que localizan lo que es el circuito y si es ismo dependiente, hacen una ablación con la que hacen la curación de estos pacientes. De manera que es una de las arritmias que el electrofisiólogo hace tratamientos más efectivos y rápidamente. Yo les recomiendo esta publicación del New England Journal, relativamente reciente, del 2012, donde hacen una revisión muy didáctica de las arritmias supraventriculares con imágenes muy lindas que le permiten a uno entenderlas mucho más fácilmente. Bueno, este es mucho más fácil. Adelante. La pregunta yo la voy a repetir aquí porque no todos oyeron seguramente, Edwin. La pregunta es cómo de forma práctica hacer maniobra vagal. Idealmente la maniobra que hacemos es masaje del seno carotídeo. A la mayor parte de las veces encontramos pacientes jóvenes, pero de todas maneras, así sea joven o ya de edad, debemos auscultar el cuello para estar seguro que no se oiga un soplo.
porque de pronto puede uno desprender una placa al hacer el momento del masaje del seno carotídeo. El paciente debe tenerlo uno acostadito y debe tenerlo monitorizado, porque lo que uno pretende, si uno está, pues obviamente, está solo en una pequeña población y no tiene ningún tipo de monitor, ni siquiera el monitor del equipo de emergencia, pues le toca estarlo auscultando. Pero si uno tiene alguna forma de monitorizarlo, y en este caso puede ser el equipo de seguridad que tenemos todos en urgencias, ahí tiene su pequeño monitor y podemos hacerle el seguimiento, entonces se le explica al paciente. Recuerde que aquí cualquier maniobra que hagamos con el paciente que pueda molestarle, hay que explicarlo. Don José, le voy a hacer un masaje en el cuello, posiblemente me va a molestar un poco, pero hay que contarle, ¿cierto? No, uno empieza a hacer el masaje sin decirle al paciente y el paciente pega un brinco cuando uno hace el masaje, ¿no? Entonces, localiza el seno carotidio, puede ser con los dos pulpejos o con el pulgar. Debe hacer una presión que es intensa, no es simplemente ahí un masajito sobre la piel, sino toca comprimir, que uno sienta que está comprimiendo el seno carotidio contra la columna, y durante 5 segundos hace uno un masaje intenso y va observando el monitor. Como les digo, si no tiene el monitor, la posibilidad de que puedas estar auscultando al paciente. Entonces viene el paciente, y ven ustedes, un momento deja de provocarse la sístole y queda en ese momento las ondas de Flotter. Y es lo que uno ve en el monitor, lo documenta y sigue adelante. Ya con eso tiene uno el diagnóstico. En las taquiarritmias, el hacer maniobras vagales es de gran ayuda porque le permite a uno, por ejemplo aquí, diagnosticar un Flotter arterial. Ahorita vamos a mirar el manejo y tratamiento de pacientes con taquiarritmias rítmicas, que uno sospecha una reentrada. Entonces eso le va a ayudar uno igualmente para su diagnóstico y para su tratamiento. Y a veces, como lo decíamos el primer día, si en una taquicardia muy rápida uno y el paciente tiene un P largo, le queda a uno muy difícil de ver la P, porque puede estar metida en la rama descendente de la T, y a veces simplemente por bajarle la frecuencia cardíaca, que es lo que ocurre cuando está el paciente en ritmo sinusal, hace una maniobra vagal, baja la frecuencia, no se convierte porque está en ritmo sinusal, no hay una conversión a otra cosa. Al hacerse la lentificación, puede uno apreciar la onda P con mayor claridad y dice, lo que tiene este paciente es una taquicardia sinusal, entonces simplemente un P prolongado, y por eso yo no alcanzo a ver bien la onda P. ¿Ok? ¿Es suficiente, Edwin? ¿Crees que queda bien la respuesta? Ok, muchas gracias por la pregunta al colega. Bueno, este caso clínico es una mujer de 60 años con hipertensión arterial y consulta por embolismo arteria hipoplítea. Una señora que estaba bien, de un momento a otro un dolor terrible en la pierna izquierda, la ve pálida, se va para urgencias, y el médico cuando llega encuentra que la paciente tiene signos de una trombosis aguda a nivel arterial de la apoplitea, y encuentra que tiene un pulso irregular y una frecuencia cardíaca irregular. Toma un electrocardiograma y hace el diagnóstico. Esta vez, creo que no nos queda la menor duda, cuando vemos esto, aquí están las derivaciones precordiales y aquí vemos un acercamiento. Idealmente, cuando tengan pacientes con arritmias y bradiarritmias, tomen un dedo largo, como lo hizo este colega, muy apropiadamente, y un B1 largo, por lo que les decía ahorita. A veces, cuando el ritmo no es sinusal, B1 se convierte en una derivación maravillosa para ver mejor la onda P, que no es sinusal. Entonces, esas dos derivaciones, ojalá que no les falte en un trazado largo que les dé una información sobre el ritmo. Pues claramente, aquí tenemos un RR variable y no vemos onda P por ningún lado, simplemente vemos una onda, una línea de base ondulada, y nos permite decir, este paciente tiene una fibrilación auricular, y nos permite entonces hacer un diagnóstico de que esta señora tiene una obstrucción arterial aguda, facilitada por un cardioembolismo, y que este paciente está haciendo muy probablemente un embolismo a partir de una cardiopatía hipertensiva, ¿cierto? Y vamos a darle todo el enfoque y todo el manejo a todos los problemas que nos propone la paciente. Muy bien. Y aquí está la forma de hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca, como lo estabas planteando ahorita. Es bien interesante los cambios que ha habido sobre la concepción de cómo se genera la fibrilación auricular.
cuando encontramos pacientes valvulares con esas aurículas inmensas, sabe uno de que esas aurículas se han ido alterando y facilitan el que se genere una serie de rotores en las aurículas y de no originen esa fibrilación auricular. Pero hemos aprendido con Dax Aguirre que en la parte final de las venas pulmonares, en los pliegues finales, surgen estímulos que encuentran en las aurículas una cantidad de áreas que permiten estar haciendo pequeñas micro reentradas y que persisten, y esto es lo que facilita el que en un determinado momento surjan múltiples estímulos, casi entre 300 y 700 por minuto a nivel auricular, y eso nos causa el que el nodo sinusal, por fortuna, los filtre, no sea capaz, por las condiciones electrofisiológicas del nodo sinusal, de dejar pasar los 350, 400 estímulos que se están generando en la aurícula, sino que los filtra y deja pasar, afortunadamente, unos 150, 170, que es usualmente la frecuencia que encuentra uno en estos pacientes de fibrilación auricular. Y la parte interesante es de que también otro detalle semiológico es de que encontramos QRS que son de diferentes voltajes. ¿Sí? No es realmente una alternancia eléctrica, que a veces dice uno que durante la fibrilación auricular hay alternancia eléctrica. Lo que hay es modificación en los voltajes de forma irregular. Lo mismo que pasa cuando uno toca el pulso. Uno encuentra un pulso que hay veces que es fuerte, otras veces que es menos intenso. Es algo similar en la parte eléctrica. Pero no que uno oye decir alternancia eléctrica. No, hay modificaciones en la altura eléctrica. Hasta ahora, ¿algún comentario, alguna pregunta? Listo. Bueno, muy bien. Basados en esto, un grupo de pacientes bien seleccionados, sobre todo personas jóvenes que tienen fibrilaciones auriculares paroxísticas, que se evalúa y tiene un corazón estructuralmente sano, no hay problemas de tipo valvular, hay unas indicaciones bien precisas, se puede hacer la curación de esta arritmia basado en lo que acabamos de decir. Si se está originando en estímulos que surgen de las venas pulmonares, entonces una estrategia interesante es aislar la vena pulmonar mediante la formación de una trinchera, un surco alrededor de la vena pulmonar, y por eso ven ustedes aquí en cómo el electrofisiólogo trae este catéter que pasa a través del septum interauricular, la fosa ovalis, se escoge la fosa ovalis, que es el punto que es más delgadito de la pared interauricular, avanza con este catéter, llega hasta cada una de las venas pulmonares y hace un surco que aísla la vena pulmonar y de esa manera evita que los estímulos que se están generando allí pasen a la aurícula y generen la fibrilación auricular. Ok, que es una de las cosas muy bonitas que tenemos en el manejo del paciente, de algún grupo de pacientes con fibrilación auricular, la posibilidad de ofrecer curación mediante esta ablación. Pasamos a otro paciente. Es un hombre de 25 años. Su motivo de consulta, palpitaciones que empezaron súbitamente hace una hora. Llega con las palpitaciones. Probablemente le preguntamos a él, dice, sí, doctor, yo también siento como si me estuviera palpitando el cuello. Y le encontramos este electrocardiograma. Aquí tenemos las derivaciones de miembros, aquí tenemos las derivaciones precordiales. Tenemos B1 y aquí tenemos esto. ¿Quién se anima a hacer el análisis de este electro? Adelante. Perfecto. Un primer detalle, un RR que es regular, no es una fibrilación auricular. ¿El QRS es estrecho o es ancho? Si es un QRS estrecho, es supraventricular. La frecuencia, que es muy importante, ¿qué frecuencia tiene? Aquí no se ven muy bien las rayitas, pero mira, aquí hay una rayita oscura, aquí sería 300, está por ahí entre 180 y 220 por minuto. Entonces, tiene una frecuencia de 220 por minuto, es rítmico, de complejos estrechos. Buscamos onda P.
supone que buscamos onda P detrás del complejo QRS y no somos capaces de definir si esto que estamos viendo es una T o es una onda P, pero tenemos un detalle semiológico muy bonito, y es que después en la parte donde está subiendo la S y de pronto ya en la parte de repolarización hay una pequeñita muesca que muy probablemente corresponda a una P retrógrada justamente Y negativa. Con esos detalles semiológicos que acabas de decir, ¿cuál es tu diagnóstico en este paciente? Pues la propuesta diagnóstica con esos elementos de una taquicardia supraventricular paroxística, como la hemos llamado, muy probablemente el mecanismo que está interviniendo aquí es una reentrada a nivel del nodo AB. Muy bien, entonces este es el fenómeno que se da en esta alteración. En el nodo AB, recuerdan ustedes que hay una zona que conduce rápidamente, que está cerca de la tricúspide, de la mitral, mientras que cerca de la tricúspide está una zona que conduce lentamente. Pero el periodo refractario de la zona rápida es más lento, mientras que este tiene un periodo refractario más corto. Cuando llega un estímulo, usualmente un estímulo prematuro al nodo AB que tiene estas características, pues hombre, simplemente el estímulo baja por el haz rápido, simultáneamente va bajando por el haz lento. Este, como es más rápido, avanza y despolariza el ventrículo normalmente. Cuando llega el estímulo que viene por el haz lento, a esta zona ya está en periodo refractario y ahí se muere. Pero cuando aparece una extrasístole, encuentra una circunstancia eléctrica muy especial. Fíjate que la zona rápida está en periodo refractario, entonces empieza a bajar por la zona lenta, baja por la zona lenta, despolariza el ventrículo, y como ya ha pasado un tiempecito suficiente para que esta zona rápida esté en periodo de excitación, se genera un movimiento circular en el nodo AB. Y por cada movimiento circular hay despolarización de la aurícula y del ventrículo. Lo más frecuente es que se haga simultáneamente, pero a veces es un poco más tardío la despolarización de la aurícula que la del ventrículo, y por eso la P se ve posteriormente, pero muy cerca de la onda R. Ahí se llama un RP corto, ¿sí? Entonces, si vemos aquí, es lo que analizábamos ahora. RP corto tiene menos de 70 milisegundos, y por eso no estamos pensando en que se trata de una reentrada nodal. El nodo AB es muy complejo, y esto lo conocen muy bien los electrofisiólogos porque tienen que dominar muy bien esa anatomía para poder hacer el tratamiento de estos pacientes. Miren cómo vemos a veces en los Holter, uno rara vez pide un Holter para un paciente que tiene periodos de palpitaciones ocasionales, cada mes o cada 6 meses, porque pues es casi seguro que uno no va a documentar el momento de la taquicardia, del síntoma del paciente. Pero algunas veces el paciente viene presentando periodos muy cortos y muy frecuentes de palpitaciones. Allí hay una muy buena indicación de pedir un Holter, porque uno no ha podido documentar qué es lo que pasa en el momento de la palpitación del paciente. Pero si es periodos muy frecuentes y cortos, ocurre como ven ustedes en este Holter, y es muy bonito para que ustedes vean cómo se genera la arritmia. Ustedes ven este paciente, aquí tenemos un momento en que está la frecuencia cardíaca lenta, se ve muy claramente la onda P precediendo este complejo. Vean un momento en que el paciente hace ejercicio, la frecuencia se hace rápida, 150, pero claramente hay una onda P de tipo sinusal precediendo el complejo. En un momento que hay una frecuencia lenta, aparece una extrasístole. Vean aquí la extrasístole y se genera inmediatamente una taquicardia rítmica que demora unos cuantos segundos. Vean ustedes, todo este tiempo está en taquicardia rítmica completamente, no se ve onda P, y espontáneamente vuelve aquí a aparecer la onda P y entra espontáneamente al ritmo sinusal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que uno puede documentar en los periodos cortos espontáneos de esta taquicardia. Y aquí está la explicación de por qué se genera ese movimiento circular. Hay que tener dos tejidos que tengan características distintas de conducción y de repolarización. Es una zona que tenga un potencial de acción distinto de la otra y los mismos periodos refractarios diferentes. Se facilita entonces de que se genere allí ese movimiento circular
que es el responsable de este tipo de arritmia. Una vez identificado esto, pues el paciente, si es la primera vez que tiene un episodio de estos, se le da el manejo con maniobras vagales, lo resuelve uno y espera qué pasa con el paciente. Pero si son pedidos a repetición o si el paciente tiene síncopes originados por esto, considera seriamente la posibilidad de hacerle una ablación. Ya vimos de que el origen de esta arritmia es un movimiento circular en el nodo AB. Entonces el electrofisiólogo lo que hace es muy interesante, es con los diferentes dispositivos, sus electrodos, es capaz de mapear, de inducir las arritmias, localizar exactamente lo que está pasando, y una vez que identifica que esa arritmia se está generando por un movimiento circular en el nodo AB, lo que hace es ablación de la zona lenta del nodo AB, y de esa forma cura la taquicardia, porque ya no queda sino el haz rápido, pues donde baja la conducción sin ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces, vean ustedes este esquema muy bonito presentado por este libro que desde ayer les estaba mostrando, que tiene unas imágenes muy didácticas, cómo se puede generar estas arritmias supraventriculares. Por mecanismo de reentrada, puede uno tener todas estas posibilidades, que el mecanismo de reentrada se haga en el nodo sinusal y hacer una taquicardia por reentrada sinusal. ¿Cómo sería la manifestación electrocardiográfica? ¿Sabes cómo es? Vale. ¿Y qué encuentras en el electrocardiograma? Fíjate, si el movimiento circular se hace en el nodo AB, perdón, en el nodo sinusal, en el nodo sinusal, todo, entonces se ve como si fuese una onda P sinusal. Entonces, cuando hay una reentrada generada en el nodo sinusal, tienes un electrocardiograma que te semeja una taquicardia sinusal. ¿Cuál sería la diferenciación? Inicia súbitamente como vimos que empezaba. Entonces, el inicio súbito y la culminación súbita. Entonces, eso te permite a ti, si estás viendo un holter o si el paciente está en ese momento con síntomas, pides el holter y ves que de un momento a otro se pone. Porque cuando es por automatismo y no por reentrada, se va aumentando paulatinamente la frecuencia. Esa sería la forma de diferenciarlo. Está la macrorreentrada del flote atrial, una taquicardia atrial que se genere. La mayor parte de las taquicardias atriales son por automatismo, pero hay también por reentradas, sobre todo pacientes que han tenido cicatrices por cirugías de una comunicación interauricular, de una válvula. Está la reentrada nodal que acabamos de ver y esta que vamos ahorita a discutir, en la cual se hace a través de unas anómalos. Entonces, una taquicardia atrioventricular donde baja el estímulo por el GIS, despolariza adecuadamente el ventrículo y el QRS estrecho y sube por el asa normal y completa la lazada. Entonces, aquí tenemos bien resumidito los diferentes tipos de arritmias supraventriculares originadas por el mecanismo de reentrada que acabamos de ver. Y ya por aumento de la automaticidad estarían todas estas posibilidades. Es que de cualquier sitio de la aurícula se esté originando la taquicardia como la que vimos de la jovencita de 22 años, una taquicardia real. El que vimos que en múltiples sitios de la aurícula y nos dará taquicardia arterial multifocal. Es por un problema de automatismo. Esta posibilidad de que se origine en el nodo AB parecería muy a una taquicardia por entrada nodal, pero tiene un mecanismo distinto de taquicardia del tejido de la unión. Y ya taquicardias por potenciales estaría también la posibilidad de una taquicardia real y estas que son un poco más difíciles de diferenciar, donde hay que pegarse de la historia clínica y probablemente del estudio electrofisiológico. Bueno, vamos a mirar. ¿Ustedes qué me dicen? Hagamos el diagnóstico de este paciente. Es un hombre de 74 años, consulta por molestia precordial y disnea. James, ¿te animas a hacer el análisis? Taquicárdico. Veamos la frecuencia. 300, 150, 180, 200 por minuto, ¿cierto? 200 por minuto. Es rítmico, estrecho, supraventricular, 200 por minuto, eso no va a ser una taquicardia sinusal. La sola frecuencia te dice no es una taquicardia sinusal.
No tiene onda P, perfecto. El segmento se te está deprimido, el paciente viene con dolor de pecho y tienes esa taquicardia. Tú piensas que detrás de esto hay una enfermedad coronaria, que ese segmento CT, como decíamos ayer, es por una isquemia subendocárdica. ¿Cuál es tu diagnóstico de la arritmia? Muy probablemente una reentrada nodal. ¿Y el segmento CT? ¿Por qué está deprimido? Puede ser secundaria la misma reentrada. Eso que decíamos ahorita, esa P posterior al complejo modifica el complejo, la repolarización y hace que el segmento CT se baje. Entonces, este paciente, mira qué tan interesante. O es un paciente que tú le haces el diagnóstico de una taquicardia por entrada nodal y le haces ¿qué? Maniobra vagal. Si no te responde, le pones adenosina y mira el análisis que hace el Martín Dale. Presenta muy bonito estas depresiones del segmento CT, posiblemente modificadas por la P retrógrada, que le hace pensar a uno en una cosa tipo isquémica, pero una vez que se le entró ritmo sinusal, el segmento CT se hizo isoeléctrico y se sometió al estudio electrofisiológico y se le hizo una ablación del haz lento en el nodo AB. Interesante, ¿cierto? Ahora, ¿tú te quedas tranquilo? Eso. Si es un jovencito de 25 y le tiene la misma cosa, entonces a este paciente, por lo menos en forma ambulatoria, puedes hacerle un estudio de inducción de isquemia, una prueba de esfuerzo y ver cómo corresponde para estar más seguro. ¿Ya? Pero este es un problema eléctrico, no es un problema relacionado con isquemia. Ese tipo de arritmia no es por isquemia, es un problema eléctrico, ¿cierto? Mientras que en la fibrilación auricular, sí. Acabé de leer un artículo muy lindo que yo necesitaba leer, y es este. Cuando ustedes tengan una fibrilación auricular y no baja el segmento CT con frecuencias altas, ese paciente no es coronario. Está haciéndose una prueba de esfuerzo y si el segmento CT no baja, una frecuencia de 170, ese paciente no es coronario. Es decir, esa fibrilación auricular no tiene nada que ver con una isquemia activa. ¿Ya? Si baja el segmento CT, hay una posibilidad de que sea isquémico, pero no completamente. Aquí tiene como una especie de predictivo negativo muy interesante. Es decir, si no baja el segmento CT, no es isquémico. ¿Ya? Aquí es bien interesante ese detalle. Si baja el segmento CT en una fibrilación auricular rápida, no descarta uno, pero puede uno considerar de que ese segmento CT es como si le estuviéramos haciendo una prueba de esfuerzo al paciente y ser isquémico, ¿cierto? En cambio, en este caso, cuando hacemos el diagnóstico de taquicardia por entrada nodal, en la depresión del segmento CT es parte de la arritmia. Es parte de la arritmia. Es parte de la arritmia. ¿Ok? Y este otro. Ya vamos, porque un voluntario que se entusiasme con este electrocardiograma. Es un hombre de 49 años, consulta por disnea y taquicardia. Disnea y taquicardia. Ahí tenemos las 12 derivaciones. ¿Quién se anima? Jóvenes. Vamos haciendo, todos vamos haciendo lo mismo que los compañeros que están de forma virtual. ¿Qué análisis hacemos? Taquicárdico. ¿Sí? ¿Qué frecuencia? Muy rápida, ¿cierto? Aquí sería 300, 150, 180, 220, casi 250 por minuto, ¿no? Rítmico. Rítmico. No es una fibrilación auricular. Complejos estrechos. Eso es supraventricular. Onda P, sí, ¿quién la puede buscar? Bien difícil, ¿no? Pero hay detallitos interesantes semiológicamente. ¿Quién ve detallitos semiológicos muy bonitos que le dicen a uno? Adelante. Entonces, miren qué bonito detalle semiológico esta alternancia eléctrica. Yo se las voy a mostrar aquí ya bien ilustradita, y es esta. Los detallitos que se ven semiológicamente en esta taquicardia son estos.
ese detalle que tuviste, como un complejo es alto, otro complejo es estrechito. ¿Me lo muestras, por favor? El complejo de voltaje alto, seguido por un voltaje bajo, voltaje alto, voltaje bajo, voltaje alto, voltaje bajo. Ayer vimos un paciente con un taponamiento cardíaco, recuerden, también hay alternancia eléctrica, pero en este caso no tiene que ver nada con taponamientos. Aquí es una alternancia eléctrica que usualmente es por la frecuencia rápida, pero le hace pensar a uno que en vez de ser una reentrada nodal, posiblemente es más bien una taquicardia atrioventricular, donde baja por el ARS. Normalmente el QRS es estrecho porque efectivamente el ARS permite una desfloración efectiva y sube por el ARS anómalo. Entonces, ven ustedes qué lindo esto, la alternancia eléctrica. Y el otro detalle es, miren lo que se ve en B1, esa recita terminal. Cuando el paciente se le pone una adenosina, miren lo que pasa. Aparece la onda P, una onda P muy probablemente con anormalidad auricular izquierda, ¿cierto? Si ese B1 tiene una normalidad auricular izquierda, el paciente debe tener una disfunción diastólica. Con ese solo hallazgo de esa P, es una disfunción diastólica. Y miren qué lindo, desaparece esa R-cita terminal que había aquí, porque será la P retrógrada. ¿Sí ven? Entonces desaparece una vez que entra el ritmo sinusal. Y le permito no decir, tengo un RP corto, y ese hecho de tener esa alternancia eléctrica le hace pensar a uno en que se trata de esto. ¿Ok? Adelante. Así es. Desde el pico de la P, desde el pico de la R hasta la presencia de la P, hasta el inicio. Eso es. Sí. La pregunta es muy pertinente. En flóter atrial, lo usual es uno encontrar un ritmo regular porque hay usualmente un bloqueo constante, 2 por 1 o 1 por 1. Ya no hay bloqueo, sino hay una conducción 1 por 1. Pero cuando tú le das medicamento, vas a tener bloqueos más importantes. Entonces hay momentos en que te hacen bloqueos 3 por 1 o te los cambia por 4 por 1 y varía. De esa manera se hace entonces el RR variable. Pero cuando tú tienes ya un bloqueo 3 por 1, 4 por 1, ahí se ven claramente las ondas de flóter y uno no tiene duda de que se trata de un flóter arterial, ¿ya? Porque ya sí la frecuencia se ha disminuido. Entonces te permite ver las ondas de flóter más claramente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Edwin? Hasta ahí vamos bien. Bueno, empezamos otro reto distinto. Paciente de 58 años tuvo colapso. Yo lo guardo mucho porque es una anécdota muy chévere del paciente que vimos hace algunos años. Un maestro de Quibdó estaba ahí dando la clase con sus estudiantes y ¡pum! Se desplomó. Lo llevaron inmediatamente para el hospital San Francisco de Asís, ahí en Quibdó, y llegó pues inconsciente, frío, sudoroso, pero con un pulso muy rápido, pero lograron tomarle este electrocardiograma. Aquí tenemos las derivaciones de miembros, aquí están las derivaciones precordiales. Bueno, ¿qué diagnóstico tenemos de ese paciente y qué hacemos con él? Ánimo. Por favor, adelante. Perfecto, doctora. Entonces tenemos un paciente con una taquicardia de complejos anchos y empieza a tener unas características chéveres. Es una taquicardia de complejos anchos rítmica. Pues ahorita vamos a ver unas taquicardias de complejos anchos que no son rítmicas y nos ponen dificultad en el diagnóstico. Taquicardia rítmica de complejos anchos. Y fíjense, a diferencia del primer electrocardiograma que vimos, no vemos onda P. Bueno, frecuencia. Martica, 300. Bueno, posibles diagnósticos. Con esa frecuencia de 300. Eso. Entonces sería casi que un flóter ventricular, ¿cierto? Un flóter ventricular. Pero siempre hay que tener en cuenta el diagnóstico de una taquicardia, que dijimos, un flóter con conducción 1-1, a pesar de que tenga un QRS ancho, porque entonces sería aberrante, ¿cierto? Entonces, ese diagnóstico hay que tenerlo muy en cuenta. De pronto me voy a adelantar para que
Tengan ustedes esa consideración que es muy bonita en la historia del paciente que tiene un flúter atrial con una conducción aberrante, porque es de verdad muy importante tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial. Ahora, el manejo de este paciente es el mismo. Vean aquí que está muy lindo. Este es un hombre de 29 años de edad, consulta por presentar molestia precordial severa y hay momentos en que como se le van las luces, tiene una sudoración profusa y mareo mientras está viendo la televisión. Llega a urgencias y le encuentran este electrocardiograma. Y miren ustedes, es un paciente que uno dice taquicardia de complejos anchos, rítmica, 9,1 onda P, y la frecuencia, 300. Diagnóstico de este paciente, un flúter atrial con aberrancia. ¿Saben qué tan bonito? Entonces, siempre tengan en cuenta ese diagnóstico en mente. En nuestro paciente, pues hombre, si ese muchacho llega colapsado, hay que cardiovertirlo, igual que lo que hicieron con este paciente, muy juiciosamente, pues un paciente que llega colapsado, y entonces lo que se hace con el paciente definitivamente es hacer una cardioversión. Entonces, miren ante el diagnóstico de una taquicardia rítmica de complejos anchos, sin onda P, el diagnóstico que tenemos es estas tres posibilidades. O tiene una taquicardia ventricular, la primera opción, el 80% de posibilidades es una taquicardia ventricular. Más está colapsado. La otra posibilidad, como estamos viendo, es una taquicardia supraventricular con una aberrancia, con un bloqueo de rama establecido o funcional. Y finalmente, la preexcitación, con los tres diagnósticos que hay que tener siempre en cuenta ante un paciente como este, ¿cierto? Si el paciente está colapsado, no tiene uno la menor duda. Y a ese paciente le hace cardioversión, ¿cierto? A este paciente se le hizo la cardioversión y miren cómo sale de bien a un ritmo sinusal. Ese paciente todavía está tembloroso y miren que todavía la línea de base está llena de interferencia. Se ven extrasístoles ventriculares pareadas, está acabando de salir una taquicardia ventricular, o sea que es muy explicable lo que está pasando con este paciente. Un paciente con una taquicardia ventricular y muy probablemente qué origen tendría, 58 años, hace una muerte súbita, una taquicardia ventricular y se logra reanimar. ¿Es posible diagnóstico? Enfermedad coronaria. Entonces, miramos cuidadosamente si hay una elevación del segmento ST y no vemos elevación del segmento ST, pero sí nos llama la atención, miren, T negativa en D2, T negativa en D3, T negativa en ABF. El paciente posiblemente con una isquemia de la cara inferior, pero puede ser una manifestación de un síndrome coronario agudo. Hay que pedirle, por supuesto, los marcadores de necrosis, sabiendo que le acabamos de dar una descarga, ¿cierto? Y la evolución electrocardiográfica va a ser muy importante en este paciente. Ese paciente se va a ganar de todas maneras una coronografía, ¿cierto? No puede salir del hospital sin una coronografía. Ese paciente de Quito lo remitieron para acá y se estudió. No se ha encontrado, las coronarias estaban sanas. La eco normal, se le hizo una prueba de esfuerzo y fue negativa. Le hicieron un estudio electrofisiológico y no pudieron encontrar el sitio de descarga. Le pusieron un cardiodesfibrilador implantado. Era la segunda, ese paciente era el segundo episodio de muerte súbita que tenía. Muy bien. Vean ustedes qué bonito. Tenemos las extrasístoles ventriculares, pero el paciente ya estaba en ritmo sinusal. Bueno, este caso es precioso, porque es una jovencita que vimos aquí, una chica de 16 años, una primigestante que venía con periodos de palpitaciones, estaba pues embarazadita todavía, y este es el electrocardiograma que le tomamos cuando estaba con las palpitaciones, se le hizo una acción terapéutica que ahora decimos que pues, se le hizo, y este es el segundo electrocardiograma. ¿Quién se anima a dar el diagnóstico que pasaba con esta paciente? Entonces tenemos una frecuencia que es alta, ¿cierto? Es rítmico completamente, entonces tendríamos 300, 150, 180, 220. Rítmico completamente. Complejos estrechos supraventricular no es una fibrilación auricular.
¿Hay onda P? Se ve esa muesquita posterior del complejo QRS. Perfecto. Muy bien. ¿Hay algún otro detalle semiológico? Alternancia eléctrica. Entonces, muy posiblemente, ¿qué es lo que está pasando con esta damita? ¿Una reentrada nodal? Puede ser una reentrada nodal, pero posiblemente sea más bien el diagnóstico de una taquicardia atrioventricular ortodrómica, que baja por el haz de His y sube por el asa normal. Exactamente, cierto. Y miren, se le puso una adenosina, o realmente a esta paciente más bien se le hizo una maniobra vagal, y miren a lo que sale. Entonces, vean ustedes el pere corto y la onda delta tan evidente. Aquí uno se sorprende, ¿no? Cuando llega de pronto una chica de 16 años, pues que llega una persona de 40 años y le pasa esto mismo, alguien dice, uy, mire, aquí hay una Q en ABF, hay una Q en D3, hay una Q en D2, ese paciente debe tener una necrosis de la cara inferior. Wall Parkinson White, esa preexcitación origina, dependiendo de donde esté el as, Q, que llamamos pseudo Q. Son pseudo Q, pero fácilmente alguien puede decir, no, yo lo que veo es una necrosis, y simplemente es la onda delta negativa. Son las pseudo Q que origina la preexcitación en algunas derivaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta jovencita, pues hombre, hacerle el estudio electrofisiológico estando en embarazo no es lo más conveniente, a no ser que empieza a tener arritmias muy complicadas. Esta paciente se estuvo vigilando, yo cuando recuerdo creo que le dieron propafenona un tiempo y esperaron a terminar el embarazo y ya luego la escribieron y le hicieron la ablación de la asa normal posteriormente. Ese es un caso, sí, Carlos. Muy bien. ¿Tú nos ayudas con eso, Carlos? ¿Te molesta? Hay un primer paso que es muy bonito y es el de Brugada, como tú decías. Uno mira las derivaciones precordiales. Uno mira las derivaciones precordiales y posiblemente ahí resuelve la duda inicialmente. ¿Por qué? Porque observen ustedes la morfología que tiene esta taquicardia. Empieza uno a mirar y B1 es una R con orejitas de conejo. B2 es una R. B3 es una R. Uno no alcanza a determinar presencia de RS, una R. B5 una R, B6 una R. Eso es lo que llamamos concordancia eléctrica. Cuando hay concordancia eléctrica es una taquicardia ventricular y no hay que hacer nada más. ¿Ya? Ese es un detalle semiológico muy importante porque casi que uno dice, con ese solo detalle es pues una taquicardia ventricular. Como vimos ahorita, ante un paciente como esa, tiene uno de las tres posibilidades diagnósticas, todo lo que hace es quemarlo y después se puede analizar. Pero si le llega el paciente estable hemodinámicamente, ahí sí le toca a uno sentarse a analizar un poquito para saber qué decisión tomar con el paciente. ¿Ok? Entonces, Entonces, miren ustedes el comentario de Carlos, que es muy importante. Ahorita no hice un análisis muy profundo de taquicardia de complejos anchos, la diferenciación entre supraventricular y ventricular, porque casi que ese es un tema que nos tomaría un tiempo largo. Pero esta morfología en ABR, donde la primera parte del complejo es una R, es el BDK positivo, que le indica una taquicardia ventricular, así como lo acabamos de decir con la concordancia eléctrica. Y el otro detalle que tú decías que es muy bonito es aquí en D2, este es un signo de Pava, que es un electrofisiólogo colombiano, donde es muy, desde aquí, desde la mitad del complejo hasta el pico, hay más de 80 milisegundos y eso le hace a uno diagnóstico de taquicardia ventricular. Son esos los detalles que se tienen en cuenta allí. ¿Ok? Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces, sigamos adelante. ¿Qué es lo que está pasando en este paciente? Este paciente, aquí se explica cómo se genera la morfología de la preexcitación. Si el paciente tiene un asa anómalo, simultáneamente del nodo sinusal llega la despolarización al nodo AB y al asa anómalo. Aquí se queda frenadito,
Entonces, en el nodo AB, la conducción es más lenta, mientras que este AS permite que pase el impulso y despolarice prematuramente el ventrículo. Entonces, esa despolarización no se hace efectivamente como se hace por el GIS, lentamente, y por eso esa primera parte del complejo es lenta. Es lo que genera la onda delta, esa onda lenta porque se hace por contigüidad. Una vez que logra pasar el estímulo por el AS, ya el complejo QRS se vuelve estrecho. Y casi siempre hay un trastorno de repolarización. Por eso decíamos, la preexcitación se acompaña de trastornos de repolarización, no solamente de presión del segmento CT, sino también de elevación del segmento CT, y hay que tenerlo en cuenta en los diagnósticos diferenciales de elevación del segmento CT. Bueno, entonces miren lo que está pasando con esta jovencita. El estímulo baja por el GIS y sube por el AS anómalo, y el movimiento circular se da de esta manera. Se llama entonces taquicardia atrioventricular, taquicardia paroxística por entrada auriculoventricular, ortodrómica porque baja normalmente por el GIS y sube por el AS anómalo. Como despolariza primero el ventrículo normalmente por el GIS, el QRS siempre es estrecho. Y es muy parecido a la taquicardia por entrada nodal. Cuando uno tiene esa semiología, uno muchas veces no es capaz de hacer diferenciación. Puede uno decir, estoy frente a una taquicardia por entrada nodal versus una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico, porque tiene una semiología muy parecida y el manejo es igual. Maniobras vagales, y si no funcionan, adenosina, igualito. Porque lo que se busca es romper el movimiento circular en el nodo AB. Depende del nodo AB. ¿Sí? Depende del nodo AB, entonces rompe uno el movimiento circular por el nodo AB y de esa manera hace que el paciente entre en ritmo sinusal en cualquiera de los dos casos. Y aquí, muy interesante, es la posibilidad de a este paciente hacerle el estudio electrofisiológico, localizar el AS anómalo y hacer la ablación y curación de ese paciente. ¿Verdad? Que por eso es tan importante el poder, ante un paciente que ha tenido palpitaciones, tomarle un electrocardiograma aún sin palpitaciones, porque siempre hay que buscar si tiene un PERE corto, si tiene una onda delta, si tiene un QT largo, un QT corto, y si hay cambios, por supuesto, de hipertrofias o de enfermedad coronaria. Pero entonces, siempre un paciente que consulta por palpitaciones nunca debe dejarse de tomar un electrocardiograma, así no esté con los síntomas, porque da una información valiosísima. Esta también es una anécdota muy bonita, una señora de 44 años, de Liborina, que venía consultándole a los médicos a urgencias cada fin de semana. Ella vino aquí remitida de Liborina y no traía la nota de los médicos, y preguntándole, ella decía, no, doctor, ya esos médicos están cansados conmigo, yo les llego allá cada fin de semana con una palpitación, ellos me hacen una cosa, les voy para la casa, paso una semana contenta y luego me vuelven otra vez a ver. Por ahí me han mandado algunos exámenes, pero ya no saben qué hacer conmigo. Les digo, bueno, ya que no trajo nota, ¿tienes ahí algún examen, alguno de los electros que te han tomado? Y ahí buscando en su bolsita negra apareció este electrocardiograma. Ahí está ese electrocardiograma. Y dice, esto es lo que le hace a esta chica angustiar a los médicos. Esto es lo que le hace angustiar a los médicos en su pueblo. Taquicardia. Rítmica. Complejos anchos. Una frecuencia de 150. Bueno, ya tenemos que tener en mente una posibilidad, ¿cierto? Muy bien. Rítmica. No soy capaz de determinar onda P. Busco onda P. Aún si de pronto estuviera disociada y no soy capaz de ver por ningún lado onda P. Enfoque. Taquicardia rítmica de complejos anchos. Primera posibilidad. Taquicardia ventricular. La historia le suena con una taquicardia ventricular. Esa señora aparentemente sanita y demás. Aquí debe haber otra cosa distinta. Pero de todas maneras, prudencia. Esa paciente llega a urgencias y está estable hemodinámicamente. Una primera maniobra es hacerle una maniobra basal. Porque puede ser, recuerden, taquicardia ventricular, supraventricular con bloqueo de rama o un Wolf. Entonces, si yo rompo el movimiento circular por el nodo AB, me pueden responder estas dos. No me responde la taquicardia ventricular. Pues esta señora tenía otro examen que le habían pedido, le habían
pedí una prueba de esfuerzo y no sé por qué. Y vi el electrocardiograma basal que tenía para la prueba de esfuerzo. Y ahí estaba el diagnóstico, ¿cierto? Miren qué bonito. Empezamos a ver cómo hay un ampere corto y una onda delta. Y miren la morfología aquí, R mayor que S en B1, miren en B2, R mayor que S en B2. Esa es una de las causas de R mayor que S en B1 y B2. Entonces, esta paciente lo que estaba haciendo era una taquicardia atrioventricular, pero con movimiento antidrómico. Un mismo paciente que tenga un anómalo puede hacer un movimiento como el que decíamos, ortodrómico, y los complejos son estrechos, pero aquí baja por el haz anómalo, despolariza anormalmente el ventrículo y por eso el QRS es ancho, y regresa y da esa vuelta. Entonces se forma una taquicardia de complejos anchos. Definitivamente, este paciente que adelante, James. Como positiva para Derek. Ah, ojalá, por eso es tan difícil. Mire, a uno los electrofisiólogos ven cuidadosamente los trazados de taquicardias por complejos anchos y se equivocan. Cuando llevan al paciente a estudio electrofisiológico se llevan sorpresa. Sí, no son 100% sensibles y 100% específicos. Entonces, por eso hay que meterlo en toda la historia clínica del paciente y todo el contexto. James dice algo muy importante, que desaprovechamos lo que es la maniobra del estímulo vagal para enfocar al paciente con un ataque arritmia. Es una ayuda inmensa, como tú lo quieres enfatizar, ante el paciente que te viene con un ataque arritmia, que tú en principio no alcanzas a determinar onda P, como te decía, aún un paciente que tiene un pere largo, te puedes despejar y darte cuenta de que se trata de una taquicardia sinusal simplemente con un pere largo, porque está en ese momento recibiendo algún medicamento o tiene una miocarditis que le está provocando un pere largo, por ejemplo. Y aquí, aún con taquicardia de complejos anchos, fíjense ustedes, este paciente, si le hacemos una maniobra vagal, posiblemente logra romper el movimiento circular y te da la solución al problema. Exacto. Uno tiene que explicarle, lo que dice James es que, pues hombre, en un paciente de edad sobre todo, si uno no oculta soplos, no garantiza que no tenga una placa carotidia inestable y uno puede de pronto provocar eso. Pero bueno, sería también como un abrazo que le haga la señora de tu momento de emoción. Es decir, el riesgo y el beneficio definitivamente hay que balancear. No. Me pregunta James que si yo he tenido alguna experiencia complicada con un paciente de estos. Hasta este momento no, por fortuna. No sé si la doctora Marta y Carlos, que tienen también ya una experiencia importante, han tenido algún caso. Eso, la respuesta es de que no han tenido un evento complicado. Es simplemente por pura prudencia y uno deja anotado en la historia clínica, ¿cierto? Oculte al paciente, porque es una manera de uno defenderse si pasa cualquier cosa, de que uno hizo las cosas siguiendo el protocolo, ¿cierto? Que son las cosas importantes. Muy bien. Bueno, aquí siguen adelante. El eje ayuda. El eje ayuda muchísimo, porque fíjate, verás que si yo tengo una taquicardia ventricular, mira qué bonito esto. Si yo tengo una taquicardia ventricular, usualmente, depende de dónde se esté originando la taquicardia ventricular, vas a tener tu eje. Entonces, aquí teníamos la imagen que teníamos del profesor de Kipdov, nos mostraba lo siguiente. Fíjate, te voy a decir rápidamente. Fíjate, si yo tengo un sitio cicatricial después de un infarto de miocardio o una zona que está isquémica y se despolariza desde aquí, mira, el eje que tiene esto usualmente es en el eje de nadie. Entonces es una de las cosas que te llevan el QRS a los cuadrantes superiores. Entonces, usualmente es un eje hacia arriba. Si yo tengo una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, posiblemente el eje va a ser un eje normal, va a ser en los cuadrantes inferiores. Correcto, entonces el eje le ayuda a uno a determinar eso. Como te digo, hay toda una cantidad, eso nos da para toda una sesión y vamos a hacerla,
cuando tengamos el análisis de un paciente con una taquicardia de complejos anchos, cómo aplicar todos estos criterios que se tienen en este momento para poder diferenciar entre una y otra. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, Edith, de los pacientes? Bueno. Bueno, entonces sigamos adelante, que aquí hay unos casitos muy interesantes. Vamos a ver ustedes cómo enfrentan este reto. Es un hombre de 35 años, te lo vimos aquí hace unos años, ha acudido a urgencias porque se siente muy mal después del inicio de palpitaciones. Llega medio confuso, con una presión palpatoria de 60, con una frecuencia rápida, irregular. Y este es el electrocardiograma que se le toma a este paciente. Aquí tenemos las derivaciones de miembros, tenemos una derivación de ritmo, vean qué tan bonita, aquí tomamos un ritmo de 1, de 2 y de 5 simultáneamente. Y vean ustedes qué cantidad de detallitos hay aquí. Está una ampliación, pero yo creo que la vemos mucho. Aquí vemos las precordiales, pero vamos a mirar esta que está más fácil. Taquicardia. Sí. ¿Rítmica o arrítmica? Arrítmica, ya nos pone a pensar en cosas, ¿cierto? ¿Complejos estrechos o anchos? Complejos anchos. Y frecuencias que van muy rápidas. Vean ustedes una frecuencia aquí que fácilmente es como de 360, 370 por minuto. Diagnóstico. RR variable, complejos QRS anchos, frecuencia muy rápida, una FA preexcitada. Ese es el diagnóstico, una FA preexcitada. ¿Y qué es eso de FA preexcitada? Ven ustedes, siempre que tengan ustedes una taquicardia de complejos anchos tan rápida como esta y tan irregular, es una FA preexcitada. Y esto lo van a ver en personas jóvenes. Es lo que lleva a la muerte a los pacientes con Wolff-Parkinson-White. Desarrollan una fibración auricular y los pacientes con Wolff-Parkinson-White tienen más facilidades de desarrollar fibración auricular que el resto de la población. Eso es lo que puede llevar a la muerte a un jovencito con un asanómalo, y por eso es que es importantísimo descubrirlo y poderlo remitir al electrofisiólogo para que defina si le hace ablación de ese asanómalo. Miren lo que pasa. Si tiene un paciente un asanómalo y hace una fibrilación auricular, aquí se dispara a 300, 400, 500 por minuto. La persona que tiene un nodo AB normal y no tiene asanómalo, él lo filtra y lo pone a 150, 170, pero este no es capaz de filtrar, entonces ¡ra!, todo se va hacia abajo y le da esa taquicardia. Este paciente se le hizo una cardiografía también 60. ¿Ah? Y miren qué bonito, entra a ritmo sinusal y miren, aquí está la explicación. ¿Bien? Un PD corto y una onda delta. ¿Ah? Miren ustedes qué lindo, en B4 se ve el PD corto y la onda delta sin ninguna duda. Y esto siempre se va a repetir, miren, no se olviden de eso, miren aquí, miren la rapidez de esa frecuencia, el RR variable y la rapidez, momentos de más de 300. Entonces, le hacen el diagnóstico de una fibrilación auricular preexcitada. Hay que cardiovertir. Eso sí es urgente porque el paciente se nos va a morir. Aquí tenemos un caso. ¿Qué les parece? ¿Qué diagnóstico hacemos? Es una taquicardia asustadora. Y es un tipo de 25 años que le llega uno con esto. ¿Ah? Pero miren qué demostrativo es de taquicardia arrítmica completamente, de complejos anchos, donde hay momentos en que es supremamente rápida, muy rápida. Este paciente tiene una fibrilación auricular preexcitada. ¿Ok? Entra a ritmo sinusal y claramente se ven las ondas delta. Este es el caso que ya habíamos analizado del paciente que ha tenido periodos presincopales, dolor de pecho y se le demuestra una frecuencia de 300 por minuto rítmica. Es un flote atrial. Es interesante lo que llamamos yo voy a dejar que Edwin les responda. Edwin, que es nuestro fellow de cardiología, hace algunos meses presentó aquí un caso. Fue Edison, sí.
que nos presentó Edison sobre esto. Los antiarrítmicos están contraindicados. O sea, por ejemplo, no hay beta bloqueadores, antagonistas. Es más, la amiodarona está actualmente en las últimas guías en fibrilación auricular ya es 3, la contraindican. Porque algunos, en las guías anteriores las podríamos manejar. Actualmente los pacientes se manejan pues con cardioversión. De la cardioversión. Anteriormente decíamos, a ese paciente hay que utilizar amiodarona, y no utilicen otra cosa distinta, no hay que ponerle beta bloqueadores ni adenosina. Ese paciente hay que hacerle cardioversión, por lo que acaba de comentar Edwin. Entonces, ¿cómo se hace la aberrancia? Que es un complejo supraventricular que tiene un bloqueo de la rama funcional, muchas veces por la frecuencia cardíaca. Cuando hay taquicardias rápidas, eso solo puede hacer que una de las ramas no funcione bien. Y la que usualmente se manifiesta de esa manera es la rama derecha de las vejez. Entonces, una de las cosas que uno encuentra en una fibrilación auricular es algo que se denomina fenómeno de Ashman. El fenómeno de Ashman es una alteración de la conducción intraventricular funcional y se da cuando hay esta circunstancia. En un RR variable tenemos un RR corto y después del RR, perdón, un segundo, un RR largo y después del RR largo hay un RR corto y el siguiente latido es un latido ancho, usualmente con morfología de bloqueo de rama derecho. Esto es lo que denominamos una aberrancia y usualmente es ese complejo bloqueo de rama derecho y es trifásico, tiene RSR'. Es cuando uno encuentra en un paciente que tiene una fibrilación auricular de un momento a otro un complejo ancho, tiene que mirar para ver si cumple los criterios de aberrancia para decir, esto no es una extrasístole ventricular, simplemente es un latido más de la fibrilación auricular con aberrancia. Y el problema es que a veces son seguiditos. Entonces uno ve un periodo de una taquicardia de complejos anchos y resulta que si tiene esa morfología de bloqueo de rama derecho, lo más probable es que sea pura aberrancia. Se llama fenómeno de Ashman y es ese fenómeno. ¿Ok? Bueno, creo que estamos ya terminando. Para que terminemos con esto. Es un paciente de 25 años, ingresa después de haber consumido algo con fines suicidas. ¿Qué tiene ahora? Taquicardia. Complejos anchos, irregulares. Y miren lo que hay antes de que empiece el periodo de taquicardia. Observen ese QT y miren cómo sale y miren ese QT. ¿Qué tiene ese paciente? Una torsade de Points. También podemos decir una taquicardia ventricular polimórfica, pero aquí estamos frente a una torsade de Points con un QT prolongado, ¿de acuerdo? Y miren ustedes cómo se ve en un Holter ese fenómeno. Tenemos un QT largo y se desarrolla esa taquicardia que es como un acordeón. Amplía el eje, vuelve y lo baja, amplía el eje y espontáneamente sale. Esta, ven ustedes, una torsade de Points. No, mira que es irregular, ¿cierto? No es una RR constante. Mira lo que bonito es, tú ves un RR que es variable. Y la morfología te varía también, no necesariamente. Aquí, ¿qué te da eso? Te da el que es rápido también y es polimórfico y es el diagnóstico diferencial que tú tienes. Pero aquí tienes esta parte que usualmente es por rachas, no es permanentemente, sino que tienes el periodo Bueno, jóvenes, hemos concluido. Mañana los espero para que discutamos bradiarritmias y marcapasos. Les voy a dar una información para ver si pueden ustedes entrar a esta plataforma educativa Aula-E, donde tenemos una grabación de una conferencia estupenda del doctor Julián Aristizábal, que les va a dar los elementos esenciales de marcapasos. Los espero mañana.